Bienvenidos a su emisora Radio Ecumenismo. Hoy, como en otras ocasiones, contamos con la presencia de un invitado muy especial, el señor Rafael Torres Macías, teólogo del Instituto Julián Mendoza Cárdenas de Buga en convenio con el Instituto Internacional de Teología a Distancia de Madrid, especialista en Sagradas Escrituras de la Universidad Católica Lumen Gentium de Cali. Con cursos certificados en hebreo bíblico, geografía bíblica, trasfondo judío del Nuevo Testamento del Instituto de Estudios Bíblicos de Israel. Con cursos de raíces judías del cristianismo, arqueología bíblica, rollos del mal muerto, entre otros, y miembro activo del Moriah College International Center de Jerusalén. Muy buenos días, Jenny, ¿cómo está? Le agradezco mucho la invitación que me hace a hablar sobre el ecumenismo. Aunque hay mucho que decir sobre el tema, con mucho gusto responderé estas preguntas que me está haciendo, no sin antes hablar de lo que significa para el Papa hoy en día lograr la unión de nuestras iglesias, la importancia que tiene y que debe tener para cada uno de nosotros como católicos entender y reconocer que debemos llegar a la unión de nuestras iglesias a pesar de las diferencias que podamos tener. Y es precisamente eso lo hermoso del diálogo ecuménico, es ver entre las iglesias cuáles podrían ser esos puentes de encuentro, que en lugar de mantenerlos como islas, nos acerquen y nos lleven a una experiencia de Dios maravillosa. Antes de entrar en materia, quisiera aprovechar este momento para invitar a nuestros oyentes a que nos escriban por Twitter con el hashtag Hablando de Ecumenismo. ¿Cuáles crees que son los puntos de encuentro o puntos comunes entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica? Los puntos comunes entre la Iglesia Ortodoxa y la Católica podríamos decir que son tres principalmente como los más importantes, aunque en detalles hay muchos aspectos o cosas que se hacen en las dos iglesias muy comunes, pero en forma general el hecho de tener la misma fe en el misterio de la Santísima Trinidad, en la encarnación del Verbo a través de María Santísima como Hijo de Dios. El Espíritu Santo es también uno de los aspectos comunes que tenemos claridad en las dos iglesias. También la creencia y la fe en la Santísima Virgen María como Madre de Dios y como la Virgen que influyó con su sí en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay otros aspectos, como decía, que son comunes, como la Eucaristía, los sacramentos, las oraciones a los santos, comunes en el sentido del objetivo que se busca, aunque cambian un poco las formas. Señor Rafael, le cuento que estoy súper emocionada. Me dicen de cabina que estamos siendo tendencia. Uno de nuestros oyentes quiere preguntar, @defensor de la fe. Dice, Rafael, ¿cuáles crees que son los puntos que nos separan de la Iglesia Ortodoxa? Respecto a los aspectos que nos separan la Iglesia Católica de la Iglesia Ortodoxa, la principal podríamos decir que es que los ortodoxos no tienen como autoridad al Papa. Para ellos la autoridad no está en una jerarquía, sino a través de una especie de comunidad o de autoridad dada en común para todos. Otro punto muy importante que fue los que hizo gran relevancia en la separación de la Iglesia Ortodoxa de la Católica está en el credo.
cuando nosotros decimos que creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, para ellos no es cierto que procedan del Hijo. Entonces, para ellos solamente procede del Padre. Y esto fue lo que hizo que ocurriera el cisma del año 1054. Hay otras diferencias que están enmarcadas en aspectos de forma, aunque podríamos hablar de que el momento de la transubstanciación no es tanto de forma, sino de doctrina. Nosotros los católicos sabemos en qué momento ocurre la transubstanciación. Para los ortodoxos no existe un momento específico. Ellos le piden a Dios que cambie el pan y el vino por el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no tienen definido exactamente el momento. Esa es una importancia que debemos tener en cuenta en la Eucaristía. Las otras, como digo, son de forma, como el bautismo. Ellos utilizan la inmersión. La ordenación es dada no por una decisión de la máxima autoridad, sino por una decisión de la congregación a la que pertenezcan, de donde se va a ordenar un sacerdote. Muchas gracias, señor Rafael, por este espacio que nos ha concedido en Radio Ecumenismo. Sabemos que es un hombre muy ocupado y, bueno, a nuestros oyentes les pedimos que por favor nos escriban a nuestro Twitter cuáles son los siguientes temas que les gustaría que tuviéramos en nuestro programa.